Buenas, nosotros somos el Centro de Especialidades Oftalmológicas. Estas son muchas de nuestras unidades de trabajo. Hoy en la unidad de retina y mácula vamos a presentar maculopatía por dengue. Yo soy el doctor Carlos Agüero. Quiero que sepan que habitualmente cuando hacemos un fondo de ojo vemos estas dos estructuras, el nervio óptico y la mácula, en donde mucho más fácil por OCT podemos ver las estructuras acá en una morfología normal. Pero podemos ver también la coroides, que es la parte vascular que nos va a irrigar siempre esta parte externa de la retina, que es avascular y donde se encuentran los fotorreceptores. Y después tenemos una retina interna que es vascularizada. Bien. Y algo que también se puede analizar es el vítreo, que es una estructura que con estos cortes tangenciales se puede estudiar sumamente bien. Pero algo que quiero introducir ahora es un poco los cortes transversales, que son los que se ven por el enfaz del OCT en imágenes de 12 por 12 milímetros, pero también podríamos hacer imágenes de 18 por 18 milímetros. La que más utilizamos son las de 12 por 12 milímetros y acá podemos ver diferentes profundidades de la retina. Retina interna, media, externa, que es como nosotros hablamos cuando hablamos de la parte estructural, y esas segmentaciones ya están predeterminadas, al igual que la coriocapilaris que ven a la derecha. Bien. Entonces, estos colores han sido elegidos por los espectros de luz que usamos habitualmente. Hoy nos vamos a meter de lleno en el análisis de la retina externa, que es una de las partes que más afectan a nuestros pacientes con dengue. Acá tenemos mayormente fotorreceptores de los tipos de los conos en la parte central de la fobia, y luego cuando nos alejamos a la peri y a la parafobia, tenemos ya la presencia de algunos bastones. Si ustedes se fijan, en el centro la disposición es vertical, y cuando nos vamos alejando a la periferia empiezan a volverse de manera oblicua, que vamos a ver más adelante. Entonces, si viéramos un enfaz del paciente del ojo derecho y el ojo izquierdo en condiciones normales, pueden ver a la derecha cómo está la distribución de los conos rojos, verdes y azules, dependiendo cada uno de los ojos. Entonces, para que ustedes conozcan, miren cómo en un enfaz de OCT, excursionando desde la coriocapilaris hacia adelante, puedo ver diferentes estructuras. Acá estoy en la coriocapilaris, ya estoy en el epitelio pigmentado en la parte de las mitocondrias, en la parte de los melanosomas, van a ver una parte hiperreflectiva de los fagosomas, luego una zona de interdigitación que es más hiporreflectiva, luego tengo la capa elipsoide y acá hay una print retiniano que nosotros lo vamos a mostrar más adelante, la capa mioide, la membrana limitante externa, que es hiperreflectiva, y después la capa nuclear externa. Bien, todo esto que ha pasado medianamente rápido, nosotros lo fragmentamos en estas estructuras de los fotorreceptores, en donde ustedes pueden ver cómo tenemos cada segmentación con cada grupo celular. De izquierda a derecha, la capa nuclear externa, la membrana limitante externa, la zona mioide, la zona elipsoide, y en el centro nosotros notamos esto que ya hablamos hace mucho tiempo, que se trata de un retinal print, que sería como una huella digital, pero nosotros hablamos acá de una huella retinal, que en pacientes normales, entre la zona mioide y elipsoide, hay una estructura de este tipo en los pacientes. Y si avanzamos luego en esta segmentación del enfaz del OCT, pero en lo que tiene que ver del epitelio pigmentado, ustedes pueden ver que tenemos los segmentos externos, tenemos los fagosomas del epitelio pigmentado, los melanosomas y las mitocondrias, y luego una segmentación de la membrana de Bruch. Miren cómo las hiperreflectividades son muy suaves, porque estamos hablando de pocos milímetros entre una presencia de una estructura y la otra. Bien, ustedes pueden ver que abajo tienen la referencia a cuántas micras estamos de la segmentación de por arriba de la membrana de Bruch. Y aquí, a manera de resumen, pueden ver cómo toda esa retina externa tiene una segmentación determinada, y hay una línea en la tabla en donde tenemos la línea de OCT, que pueden ser hipo o hiperreflectivas, que hablan de un grupo celular en particular y de una estructura intracelular al cual representa. Esto, sin lugar a duda, puede ser una captura que tengan siempre para el estudio. Si nos metemos de lleno en el análisis de nuestros pacientes con dengue, vamos a recorrer varios de ellos. En el primero les quiero mostrar una paciente, mujer de 42 años de edad, que esta mujer
tiene dengue hace 4 años y viene con el motivo de consulta de visión borrosa en la parte central. Si ustedes se fijan, tiene una hemorragia en llama hacia la parte superior, el canal rojo no muestra nada, el verde sí hay más detalles retinianos que son claros y la autofluorescencia no tiene mucha información. Pero miren cómo el canal verde marca esta lesión central, que si nosotros hacemos los enfases de OCT tenemos toda esta lesión en el B-scan que podemos desglosar con hiperreflectividades de la retina interna, de la retina media y en la parte de los segmentos externos se ve una lesión hiporreflectiva un poco por sombra de esta lesión. Bien. Y si voy a la parte interna del epitelio pigmentado a la derecha, ustedes pueden ver en esa segmentación cómo tengo una lesión hiperreflectiva por la inflamación que se está dando en esta estructura. Ahora en el ojo izquierdo de la misma paciente, en el canal rojo no se ve nada, en el verde se ve un punto de hemorragia hacia la parte temporal, y si lo analizamos un poco, miren cómo aparece en el B-scan un compromiso de la retina interna y de la retina media con lesiones hiperreflectivas de cuadros isquémicos. ¿Bien? Si analizamos ahora un poco esta estructura, tenemos cambios en la segmentación interna, en la segmentación media, y miren cómo la primera de las lesiones, que es más interna, da una sombra posterior más profunda que esta que está en una segmentación más de la retina media y es un poco más amplia que la anterior. Bien. Ahora un segundo caso, una mujer de 68 años que tenía dengue hace un mes y la disminución de la visión la notaba más en su ojo izquierdo. Igual analizamos ambos ojos con la autofluorescencia, que es el estudio que nos da algunos cambios moteados de hiperautofluorescencia. Y al hacer el enfase de los CT, vemos en el ojo derecho que hay algunas lesiones hiperreflectivas que dan sombra posterior, pero en el ojo izquierdo las lesiones que podemos encontrar en diferentes lugares de hiperreflectividades de la retina interna son más blandas que las lesiones que venimos viendo. Un tercer caso, este hombre de 38 años que relata haber tenido dengue hace 45 días y presentaba un escotoma central en su ojo derecho. Entonces analizamos la retinografía, en la autofluorescencia, miren cómo se nota esta zona hiperautofluorescente, que al hacer las segmentaciones estandarizadas, que son las que tenemos arriba, ya vemos cambios, pero miren cómo si segmentamos lo interesante de nuestro caso en la parte inferior, ya hay un retinal print que está afectado, hay un segmento externo que está afectado y una interdigitación que también es una zona que tiene bien demarcada el sector de la lesión. Y justo coincide con el sector que yo les marcaba de hiperautofluorescencia en la imagen anterior. A la izquierda le coloqué un OCTA de la coreo capilaris para que ustedes sean capaces de ver cómo en el mismo sector hay una disminución del flujo asociado a esta. Y si vemos el B-scan de este paciente, miren cómo tiene un componente más de la retina externa que vamos a analizar más adelante. El ojo izquierdo del mismo paciente, si hacemos la autofluorescencia, pueden volver a ver un daño hiperautofluorescente en el haz papilomacular. De nuevo las imágenes, como en la parte inferior se nota mejor los daños que les hacía ver recién, y en la zona que tenemos la afección del haz papilomacular hay también un daño de la coreo capilaris. Entonces al hacer el B-scan vemos cómo está comprometida la retina externa de este paciente. Ahora otro caso de un varón de 52 años con dengue que tenía el antecedente de haber transcurrido hace 45 días y una visión borrosa en la parte central. En este paciente le hacemos el canal verde, en donde empezamos a notar algunos cambios, hacemos el B-scan, indudablemente también tiene un compromiso de la retina externa en la capa nuclear externa tanto de su ojo derecho como en el izquierdo. Y si hacemos las segmentaciones, ustedes pueden ver cómo el daño está bien localizado en este sector. Muchos de esos cambios, miren cómo se correlacionan con las fotos y los cambios que veíamos en el canal verde. Pero si hacemos una imagen más definida, ustedes pueden ver cómo podemos delimitar tanto en la retinal print como en los segmentos externos, como en la interdigitación, cómo esos sectores de lesión tienen bordes definidos. Y si a este paciente ustedes le analizan el OCTA de la coreo capilaris, en esos mismos lugares también tenemos alteración del flujo de la coreo capilaris. ¿Bien? Y si vamos al retinal print de este paciente, miren cómo la zona que no tiene afección se sigue viendo la huella dactilar o retinal que nosotros le hacemos mención, pero la zona que está afectada pierde la morfología normal. Otro caso de un paciente de 44 años con dengue hace 7 días y visión borrosa central. Nuevamente es muy fácil de ver cómo las lesiones están a nivel del haz papilomacular en ambos ojos. Hay un espesor de la retina externa que está alterado. Sobre todo en los segmentos externos se puede ver muy bien delimitada los cambios, pero en la coroide o coreo capilaris no hay grandes cambios en este paciente.
Otro caso de una mujer de 31 años, 10 días tenía esta paciente de dengue con visión disminuida en ambos ojos, pero en la retinografía no hay cambios, tampoco en el rojo, tampoco en el espectro verde. En la autofluorescencia ya se empieza a notar un cambio en la parte nasal inferior de la mácula, y si ustedes ven la parte central de la mácula, tenemos un cambio muy notado en la zona de interdigitación, en los segmentos externos y en el retinal print, que están asociados a este cambio que ustedes vienen analizando en todos los pacientes en la retina externa. Indudablemente, si lo delimitamos, es muy fácil de ver cuál es el punto de lesión. Y del mismo paciente, analizando su ojo izquierdo, también en los diferentes canales no demasiados cambios, la autofluorescencia empieza a mostrar algún sector hiperautofluorescente, pero vuelve a hacer la segmentación del linfaz del OCT, lo que hace mucho más fácil ver la delimitación en cada uno de los sectores, como ya aprendimos a ver en la zona de interdigitación, en los segmentos externos y en el retinal print. Y si vamos justamente a este retinal print, miren cómo toda la huella retinal está marcada en la zona indemne, pero alterada en la zona en donde sufrió la isquemia. Ahora, avanzando un poco más, tuvimos un grupo de pacientes que tenían ya una presentación diferente a lo que ustedes están viendo. Este paciente fue un masculino de 22 años. Hace una semana comenzó con un cuadro de dengue, con fatiga, dolores y malestar, cefalea, y la disminución visual la notó sobre todo en el ojo derecho hace 12 horas. Hacemos la retinografía, hacemos el OCT, y miren cómo en el ojo derecho hay todo un edema macular, con edema a nivel de la capa nuclear externa, en donde hay una imagen hiporreflectiva, muy típico como paciente con una oclusión de vena, y en el ojo izquierdo también tiene un signo de un quiste hiporreflectivo a nivel de la capa nuclear externa, pero lo que vemos es como si fuera una oclusión vascular de una pequeña rama venosa. Si vamos al ojo derecho, en la autofluorescencia se ven los cambios, en donde en la retina media tenemos diferentes lesiones hiperreflectivas típico de isquemia, y en la retina externa un espacio foveal hiporreflectivo que venía acompañando a la imagen que veíamos del edema macular. Y en el ojo izquierdo hay un punto hipoautofluorescente que se correlaciona con la imagen hiperreflectiva en la retina media y este sector hiporreflectivo de la retina externa con el espacio quístico que veíamos de líquido en el ojo izquierdo. Un poco lo voy a dejar ese caso para que sigamos hilando el entendimiento ahora con esta mujer de 54 años, en donde también tuvo un cambio como una oclusión vascular, en donde esta paciente tenía un mes del diagnóstico de dengue, con la disminución visual de su ojo derecho hace 2 días. No hay demasiados cambios en las diferentes imágenes, sí somos capaces de ver los cambios, más que todo en el canal verde, es muy sutil pero se ve. Y cuando hacemos el ENFAS del OCT, el B-scan del OCT, ustedes pueden ver en este sector diferentes cambios. Vemos un desprendimiento del neuroepitelio con líquido, vemos un espacio hiporreflectivo quístico que está en la capa nuclear externa y una lesión hiperreflectiva en la retina media. Entonces, si recorremos un poco la retina interna y siempre mirando este punto aquí, podemos ver que hay una zona vascular foveal que está alterada y agrandada hacia ese sector. Ese punto hiperreflectivo también está en la retina media, en donde la zona vascular foveal está más prolongada, está el espacio quístico hiporreflectivo. Podemos ver que en la retina externa no hay demasiados cambios, en la retinal print tampoco, en los segmentos externos vienen un poco los cambios que veníamos notando, al igual que el epitelio pigmentado. Y en la coroides, miren cómo hay un espacio hiporreflectivo, pero un poco sombra de la lesión que veíamos en la parte superior. Entonces, si nos quedamos ahora focalizándonos en el plexo profundo y en la retina media, este paciente está sufriendo algunos cambios. Indudablemente lo que pasa mucho en el dengue es que tenemos ciertas oclusiones venosas, sobre todo pueden tener un compromiso del plexo profundo, por eso el agrandamiento de este plexo profundo y de su zona vascular foveal, que indudablemente tiene un componente o una presentación como una maculopatía media aguda paracentral, en donde el paciente lo que tiene es una progresión anterógrada de afección de los plexos capilares retinianos, en donde dan como un cuadro isquémico un infarto de la capa nuclear interna. Bien, entonces por eso ven el compromiso del plexo profundo, pero en la retina media se ve mejor la lesión hiperreflectiva del infarto de la capa nuclear interna. Bien, y si volvemos a uno de los casos que vimos anteriormente, que es este paciente que en su ojo derecho tenía cierto compromiso, ustedes pueden ver que tiene de todo este B-scan que analizamos, afecciones hiperreflectivas en la capa nuclear interna, en la media, y veíamos una sombra en los segmentos externos.
Si nosotros nos vamos al epitelio pigmentado, si recuerdan, tiene esta alteración del epitelio pigmentado como una lesión hiperreflectiva, como una isquemia, una alteración indudablemente de desorganización. Entonces, al analizar un poco más a este paciente, indudablemente en este ojo algo que está sucediendo tiene que ver más con una neuropatía macular aguda, que en lo que este paciente está pasando es también una alteración de isquemia o hipoperfusión del plexo capilar profundo, que lleva indudablemente a un engrosamiento de la capa de fibra de Henle, que se ve como una imagen hiperreflectiva. Y acá lo que está pasando es que hay una extensión retrógrada de una lesión hiperreflectiva que daña la capa nuclear externa, la zona elipsoide y la zona de interdigitación. Y ustedes pueden ver cómo en este paciente la afección fue más hacia externo que hacia interno, como pasó en el otro caso, pero este paciente, si recuerdan, acabo de mostrar que los ENFAS tiene lesiones hiperreflectivas en donde un paciente como este podría tener las dos afecciones, del plexo capilar profundo hacia anterior, tener una maculopatía media aguda, o tener a su vez hacia la parte externa una neuroretinopatía macular aguda, como están viendo, pero ya con un compromiso de la capa plexiforme externa y de esta típica presentación de un signo angular de hiperreflectividad de la capa de fibra de Henle. Entonces, a manera de resumen, la maculopatía por dengue tenemos que saber que es un cuadro indudablemente con un componente isquémico inflamatorio. Si ustedes recuerdan cómo dividíamos un poco a la retina, la parte más interna es más arterial entre sus plexos y la parte profunda es más venosa. Bien, indudablemente que si tenemos una afección más interna, vamos a encontrarnos con afecciones más del componente arterial, con algunas lesiones hiperreflectivas en la parte interna y media de la retina, como vimos en varios de los cuadros, pero también podemos tener pacientes que si se afecta la parte profunda del plexo capilar profundo e intermedio, podemos tener una maculopatía media aguda, en donde va a haber un infarto, un compromiso de la capa nuclear interna, y acá indudablemente puede haber una progresión anterógrada que llegue a tener lesiones de hiperreflectividad en la capa retiniana media o interna, dependiendo de cuán aguda es el compromiso de esos plexos capilares retinianos. O si ese compromiso del plexo capilar profundo va con un daño de la capa plexiforme externa, vamos a estar en presencia de una neuropatía macular aguda, en donde indudablemente vamos a tener esta presentación de isquemia de la capa plexiforme externa, con compromiso de la capa de fibra de Henle, y luego por una extensión retrógrada, el daño de los segmentos externos, de la capa elipsoide y de la capa de interdigitación, como podían ver en varios de nuestros pacientes. Muchas gracias. Esta creo que sin lugar a duda es una diapositiva para tener presentes y un poco de resumen de casos que venimos viendo con mucha frecuencia y hay que aprender a analizar.